primera encíclica de un papa suele considerarse programática. Con ella pretende trazar las líneas principales para la pastoral de la Iglesia durante su pontificado. La primera encíclica de Juan Pablo II fue Redemptor Hominis. En ella afirmó que el hombre es el camino de la Iglesia, ya que este es el camino que recorrió Cristo mismo en la encarnación y en la redención para revelar a la humanidad el amor de Dios contenido en su persona. El hombre, en efecto, como afirma esta misma encíclica, no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. El hombre no puede vivir sin amor. Juan Pablo II, a lo largo de su pontificado, ha mostrado las dramáticas consecuencias de esta privación. El hombre no puede vivir sin amor y, sin embargo, el corazón humano está en crisis. El corazón humano está en crisis y cuando se habla de amor, ese amor se entiende como amor superficial, un amor muy emotivo, un amor de arranques instantáneos, un amor del gusto y del placer. De ahí se sigue que el matrimonio se disuelve con una facilidad pasmosa, porque, como se suele decir, ya no hay amor, se ha acabado el amor. Ahora bien, si eso es el amor, hablar del amor de Dios resulta ridículo, porque el hombre no quiere poner verdadero amor en su vida. El hombre se está volviendo cada vez más duro e insensible. Está siendo dominado por la eficiencia y el mecanicismo. En este sentido, el camino abierto por Juan Pablo II está siendo iluminado y concretado por Benedicto XVI, que en su primera encíclica, Dios es amor, ha tenido el valor de hablarnos del amor humano y del amor de Dios, que lo eleva y purifica. Si Juan Pablo II nos dijo que el camino de la Iglesia es el hombre, ahora Benedicto XVI nos está diciendo que ese camino que lleva al hombre a su plenitud es el camino del amor. 2 vidas y una enseñanza. Este es el título de la 16ª Semana de la Familia que nos convoca. En este contexto y teniendo presente la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, trataré de mostrar el nexo que vincula a la pastoral juvenil y a la pastoral familiar en la vocación al amor con la que nace todo hombre que viene a este mundo, teniendo como maestros y guías al siervo de Dios, Juan Pablo II, y a Benedicto XVI. La íntima articulación que debe existir entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar la encontramos expresada en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. En la redacción de este importante documento sobre la misión de la familia en el mundo actual, encontramos trabajando codo con codo a nuestros 2 protagonistas. Juan Pablo II presidía las asambleas sinodales, mientras que el cardenal Joseph Ratzinger era el relator principal. En nuestros días, afirma Familiaris Consortio, es más necesaria que nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. Número 66. Esta preparación no puede limitarse a la instrucción inmediata de unos días de cursillos prematrimoniales. Se trata de un proceso gradual y continuo que comienza ya durante la infancia y que debe prolongarse incluso hasta después de la celebración del matrimonio. No es suficiente la mera preparación inmediata para recibir el sacramento del matrimonio. Es necesaria una preparación próxima e incluso remota, que esté articulada adecuadamente con la pastoral juvenil. La pastoral familiar no puede contentarse con una mera transmisión de contenidos a los novios unos meses antes de casarse. Hay que ampliar su perspectiva, comprendiéndola como un enseñar a amar a los jóvenes, un saber engendrar en ellos las virtudes necesarias para la construcción de la vida, sostenidas y guiadas por la gracia de Dios y los sacramentos. Hacer pastoral familiar es enseñar a amar con la integridad del cuerpo y del alma. Es vivir y enseñar la vida como una vocación al amor, y esto ha de comenzar en la infancia y afianzarse en la juventud. No tendremos una pastoral familiar verdaderamente eficaz si no se enseña a los jóvenes a comprender su vida como un ser hijo para poder ser esposo y llegar a ser padre.
lo cual implica una esmerada formación de la afectividad, que sepa reconocer su valor y la verdad de su integración. Hay que acompañar a los jóvenes en los momentos en los que su identidad sexual se realiza, el momento de la primera infancia y el momento de la pubertad, para que realmente entiendan la capacidad de amor que Dios les ha dado y para que sepan integrar su propia sexualidad. Y hay que acompañarles también en los momentos en los que el matrimonio se presenta ya como un horizonte cercano, porque hay que enseñarles qué significa este compromiso y qué tienen que saber para construirlo. La pastoral juvenil puede ser entendida de este modo como una preparación vocacional al don de sí, al don de la propia vida. Dos vidas y una enseñanza. La enseñanza magisterial de Juan Pablo II y Benedicto XVI se caracteriza por una invitación constante a los jóvenes y a las familias a vivir su vocación al amor, como participación de la entrega de Cristo esposo a la Iglesia esposa. Para comprender esta enseñanza puede ser interesante que nos acerquemos brevemente a la vida de estos dos pontífices. De este modo podremos comprender que la sustancia de su magisterio ha sido antes vivida y experimentada que propuesta. Goethe, el poeta Goethe, decía que aquel que quiera comprender al poeta debe ir al país del poeta. Ante las 250.000 personas que se congregaron en la plaza de San Pedro el día de su elección, Juan Pablo II afirmó: los cardenales han llamado a un papa de un país lejano. Lejano pero siempre cercano por la comunión de la fe y en la tradición cristiana. Vayamos pues a este país lejano, a la Polonia de Karol Wojtyła, para asomarnos a sus primeras experiencias pastorales con los jóvenes y las familias. Uno de mis profesores del Instituto Juan Pablo II, Stanisław Grigel, amigo personal del Papa, nos contó en una ocasión a los alumnos la siguiente anécdota. Karol Wojtyła, entonces cardenal de Cracovia, se encontraba en Roma en una reunión de cardenales. Le avisaron de que tenía una llamada telefónica. Wojtyła salió de la sala de reuniones y volvió después de unos minutos visiblemente emocionado. Se sentó en su asiento y exclamó: «¡Hemos tenido un hijo!». La sorpresa de los demás cardenales exigía una explicación. La esposa de un joven amigo suyo acababa de dar a luz y Wojtyła estaba tan unido a este matrimonio que consideraba a aquel bebé como propio. Esta anécdota nos hace comprender el grado de implicación que Karol Wojtyła tenía con la pastoral familiar. Una pastoral a la que había llegado a partir de su trabajo con los jóvenes. Recientemente se ha publicado un libro que narra todas estas experiencias vividas por el joven sacerdote Wojtyła. Su autor es un sacerdote polaco de nombre impronunciable que no voy a reproducir para no hacer el ridículo. En este libro se nos cuenta que el ambiente pastoral de Wojtyła fue creado por el cardenal de Cracovia, Adam Stefan Sapieha, llamado el príncipe inflexible, por su actitud ante la ocupación de Polonia, primero por los alemanes y después por los rusos. Este cardenal confió a su secretario, don Jan Pietrasko, hoy siervo de Dios, la misión de crear una pastoral con los universitarios de la Universidad Jagiellónica y de los demás ateneos de Cracovia. La sede de dicha pastoral fue la iglesia de Santa Ana. Pietrasko no inventó ninguna fórmula mágica para desarrollar este trabajo y desde el principio apoyó su acción pastoral sobre 3 cimientos: la adoración de la Eucaristía, la explicación de la Sagrada Escritura y el confesionario. Algunos años después, Karol Wojtyła, ya sacerdote y nombrado párroco de la iglesia de San Florián de Cracovia, se unió a este ambiente de pastoral juvenil, siguiendo los pasos iniciados por don Jan Pietrasko. No debemos pasar por alto las dificultades a las que tuvieron que hacer frente estos dos jóvenes sacerdotes. La policía comunista les seguía, los interrogaba con frecuencia, los amenazaban e infiltraban espías entre los jóvenes participantes en sus grupos, por lo que debían hablar en clave para no ser acusados injustamente. La fuerza de aquel ambiente estaba constituida por la santidad de sus miembros. Wojtyła será beatificado el próximo día 1 de mayo. Pietrasko tiene iniciado el proceso de beatificación, como también va camino de los altares el seglar
Jerzy Ciesielski, profesor del Politécnico de Cracovia. No me resisto a transcribir algunos testimonios que se han conservado de los jóvenes que acompañaban a Wojtyła en sus iniciativas pastorales. En los años 1951-1952 se organizaron las primeras excursiones a la montaña durante el verano. En una de estas excursiones, cuando estábamos en la estación a punto de salir, por diversas razones, ocurrió que los chicos varones no se presentaron. Esto lo está contando Teresa Maleska y Gabriel Turoski, dos de los jóvenes que acompañaban a Karol Wojtyła. Wojtyła, viendo nuestras caras tristes, tomó una decisión arriesgada: salir solo con las chicas. En aquellas circunstancias no sabíamos cómo dirigirnos al sacerdote para no provocar un escándalo. Estaba vestido de calle, lo cual era motivo de escándalo en aquella época, y no sabíamos qué sucedería si alguna de nosotras se nos escapaba llamarle don Wojtyła. Entonces le pedimos tímidamente al sacerdote el permiso de poder llamarlo tío Víjek. Para nuestra alegría, él aceptó sin dudarlo, y de este modo le seguimos llamando hasta su muerte. Durante nuestras excursiones, la jornada comenzaba siempre con la Santa Misa, celebrada por Víjek sobre altares construidos con materiales que encontrábamos en el campo. Hay que subrayar que la misa fue celebrada siempre según todas las normas y con el permiso de las autoridades eclesiásticas. Después del desayuno nos poníamos en marcha por vía fluvial o a pie por la montaña. Se iniciaba así la posibilidad de coloquios individuales con Víjek. El futuro Santo Padre era muy fuerte, llevaba las mochilas más pesadas y, por cierto, no observaba la regla de no hablar durante los primeros minutos de la caminata. Por la tarde buscábamos un lugar adecuado para acampar. Después de cenar cantábamos juntos. Víjek nos hablaba y dialogábamos para terminar la jornada con la oración y el examen de conciencia. De vez en cuando se organizaba lo que llamábamos el Día del Turista, dedicado al reposo y a la diversión. Uno de los puntos fijos del programa era el partido de fútbol de casados contra solteros. El futuro Papa jugaba en el equipo en que faltaban jugadores. Durante los 10 años siguientes hicimos más de 25 excursiones de este tipo, 17 de ellas en kayak por el río. Víjek siempre vino con nosotros. Poco después de ser elegido Papa, nos escribió lo siguiente: ya que me decís que he cambiado el kayak por la barca de Pedro, tened en cuenta que tengo ahora más necesidad de remadores y de más fuerza espiritual que espero recibir de vosotros a través de vuestra oración. Cuento con ella, escribía ahora ya Juan Pablo II. La vida durante el curso académico también estaba programada. Un punto de referencia importante eran lo que llamábamos 5 o'clock, es decir, encuentros de los participantes de las excursiones, a menudo con bailes, cantos de nuestro repertorio y un tiempo dedicado a los recuerdos. Tales encuentros tenían lugar en nuestras casas, lo cual estrechaba los vínculos entre Víjek y nuestros padres. Sin embargo, el significado fundamental de nuestro grupo lo encontrábamos en las actividades religiosas, las celebraciones de la Santa Misa, los días de retiro, los ejercicios espirituales y las peregrinaciones a Czestochowa. En todo caso, había siempre oportunidad de encontrar a Víjek en su casa para hablar con él de cuestiones importantes para nosotros. Puedo decir, continúa Teresa, diciendo, puedo decir que Víjek fue una figura central en nuestras excursiones, en nuestra fe y en nuestras diversiones, pero lo era sobre todo como guía espiritual, partícipe de manera evidente en las principales decisiones de nuestra vida, particularmente las referentes al matrimonio. Estuvo siempre presente en nuestra vida familiar, primero en relación con nuestros padres y después con nuestros hijos y nuestros nietos, interesado en todo momento por las cuestiones profesionales de cada uno de nosotros. En el libro Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II reconoció cómo el trabajo con aquellos jóvenes le fue llevando progresivamente a la pastoral familiar. Lo dice con estas palabras: en aquellos años, lo más importante para mí eran los jóvenes, que me planteaban no tanto preguntas sobre la existencia de Dios, sino orientaciones precisas sobre cómo vivir, sobre el modo de afrontar y resolver los problemas del amor y del matrimonio.
Con sus dudas y sus preguntas, ellos, en cierto sentido, me indicaban el camino también a mí. Y más adelante afirma: de joven sacerdote aprendí a amar el amor humano. Este es uno de los temas fundamentales sobre los que concentré mi sacerdocio, mi ministerio en el púlpito, en el confesionario y también a través de la palabra escrita. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de empeñar todas las fuerzas a favor del amor hermoso. Termino esta serie de testimonios con uno de Danuta Cheselski, esposa del siervo de Dios Jerzy Cheselski. Dice así: Don Wojtyła hablaba muy a menudo con Jerzy, con su marido, de las cuestiones del trabajo y de la vida conyugal. A menudo yo no participaba en estos coloquios, a menos que no fuera en compañía de más personas, porque era tímida y me retraía. El sacerdote no imponía mi presencia. En el momento oportuno, Jerzy compartía conmigo sus consideraciones. Cuando anunciamos a Víjek que íbamos a casarnos, él nos hizo un regalo muy grande. 2 semanas antes de la boda vino con nosotros a un viaje de 2 días. Fueron 2 días de retiro. El primer día nos habló del misterio de la Santísima Trinidad. El segundo, de la riqueza y de los peligros de la vida conyugal y familiar. Estas enseñanzas se nos grabaron profundamente. Para él creo que fuimos una especie de campo experimental, porque poco después, siendo ya obispo, escribió Amor y Responsabilidad y creó en la diócesis la pastoral del matrimonio y la familia. La enseñanza de Wojtyła en este periodo ha quedado consignada en lo que se ha llamado Regla para el grupo de matrimonios Humane Vitae, que él fundó, y que tiene 3 puntos fundamentales. Primero, no hay amor sin regla. ¿Y cuál es esa regla? La regla personalista de Humane Vitae. Segundo, no hay regla sin espiritualidad. Se puede amar según una regla solo en la tensión hacia un ideal de plenitud, que es la santidad cristiana, como perfección de la caridad conyugal. Tercero, no hay espiritualidad sin un grupo, es decir, sin una comunión más grande. El amor humano de 2 esposos, tan hermoso y tan frágil, necesita alimentarse del testimonio de otros matrimonios dentro de la vida de la Iglesia. No hay amor sin regla, no hay regla sin santidad, sin espiritualidad, no hay espiritualidad sin una comunión mayor, sin un grupo. La pastoral juvenil, en medio de circunstancias nada fáciles, fue llevando a Karol Wojtyła hasta la pastoral familiar. Un trabajo con los jóvenes y con las familias que ha quedado reflejado en múltiples fotografías que han llegado hasta nosotros y que nos muestran una imagen de Wojtyła realmente sugerente y estimulante. Lo vemos en el campo o en excursiones en la montaña, rodeado de jóvenes matrimonios y de niños a los que sostiene en brazos o sobre sus hombros. Wojtyła es el papa del teatro rapsódico y de la imagen. Una imagen cercana, que ha suscitado y sigue suscitando mucho entusiasmo en los jóvenes y en los matrimonios que se emocionan y se sienten movidos a aplaudir y a aclamar a Juan Pablo II cuando su rostro es evocado en algún vídeo o presentación en las concentraciones multitudinarias. Si Juan Pablo II es el Papa de la imagen, Benedicto XVI puede ser considerado el Papa de la palabra. Todos los días, aquí y allá, crecen los fieles seguidores de su magisterio que devoran literalmente sus alocuciones y escritos en los que sabe combinar de manera admirable la profundidad con una sencillez que los hace accesibles a todo aquel que los lee con interés. Ratzinger es el Papa del estudio, de la verdad y de la belleza. Una verdad y una belleza que resplandecen en Cristo y en el Evangelio y que él trata de traducir y acercar al hombre contemporáneo. La imagen de Ratzinger que llega hasta nosotros es la que él mismo eligió para presentarse el día de su elección como sucesor de Pedro. Un humilde servidor de la viña del Señor. Es el Papa que se deleita con la música de Mozart y al que cuando era cardenal le encantaba cocinar para sí mismo y para su hermano Georg. El Papa de la sencillez, que en su primera aparición en público como Papa, recién elegido, dejaba ver los puños de su jersey negro debajo de las vestiduras papales con las que lo habían revestido improvisadamente. Es el Papa que se oculta para que en su persona resplandezca Cristo. Por eso afirmaba en uno de sus primeros discursos:
Mi verdadero programa es el de no hacer mi voluntad, de no secundar mis ideas personales, sino de ponerme a la escucha, en unión con toda la Iglesia, de la palabra y de la voluntad del Señor. Benedicto XVI es el Papa del trabajo arduo en defensa de la verdad, de la fe, hasta el agotamiento y el sacrificio personal. En su libro Mi vida, el entonces cardenal Ratzinger explicó por qué en la parte superior derecha de su escudo episcopal había querido colocar la figura de un oso. Esta imagen hace referencia a la leyenda del obispo corbiniano que predicó el Evangelio en la antigua Baviera. Según la tradición, cuando el obispo viajaba a Roma, un oso devoró al animal de carga que llevaba. Corbiniano, milagrosamente, obligó al oso a llevar sobre su espalda el equipaje hasta la ciudad eterna y una vez en Roma lo dejó libre. Con su elección como obispo de Múnich, Ratzinger sintió que Dios había elegido a un hombre de estudio para hacer de animal de carga, un bravo buey que tira del carro de Dios en este mundo. Al llegar a Roma, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quizá Ratzinger soñó alguna vez que como el oso de Corbiniano pronto sería liberado de su carga. Sin embargo, no ha sido así. La carga, en cambio, se ha convertido en el peso del pastoreo de la Iglesia Universal. Tenemos testimonios de la pastoral con los jóvenes que llevó a cabo el joven sacerdote Joseph Ratzinger, después de ser ordenado y destinado como coadjutor de la parroquia de la Preciosa Sangre de Múnich. Dice así Ratzinger: todo el trabajo con los jóvenes recaía sobre mis espaldas, y a ellos se unían otros menesteres extraordinarios como bautismos, matrimonios, etc. Dado que el párroco no ahorraba esfuerzos, yo no quería ni podía tampoco hacerlo. Vista mi escasa preparación práctica, al principio afronté estos menesteres con cierta preocupación. No obstante, pronto el trabajo con los niños en la escuela, que también implicaba naturalmente la relación con sus padres, se convirtió en motivo de gran alegría, y también con los diversos grupos de jóvenes católicos creció rápidamente el buen entendimiento. Sin embargo, constata Ratzinger, pronto me di cuenta de cuán lejanos habían estado de la fe, la mentalidad y el modo de vivir de muchos niños. Qué poco apoyo encontraba la enseñanza de la religión en la vida y en el modo de pensar de las familias. Por otra parte, no puedo dejar de reconocer que el modo en que se organizaba el trabajo con los jóvenes, que había madurado en el periodo de entreguerras, no estaba ya a la altura de los tiempos. Era necesario, por tanto, ponerse a la búsqueda de nuevas formas. Este hecho anticipa el modo propio como el Señor iba conduciendo al joven sacerdote alemán en su servicio a la Iglesia, la predicación escrita, las tareas académicas y la dedicación a la docencia. En efecto, tan solo 8 semanas después de tomar posesión de su cargo de coadjutor, es llamado como profesor en el seminario de Freising, para después asumir la cátedra de dogmática y teología fundamental en la Universidad de Filosofía y Teología, también de Freising. Había comenzado su carrera como teólogo, que luego continuará en Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona, al tiempo que participaba como perito en el Concilio Vaticano II. Será desde este campo desde donde se empeñará en alentar, sostener y profundizar el trabajo pastoral con los jóvenes y las familias que había debido interrumpir tan inmediatamente. Toda esta experiencia de una necesidad de renovación en la educación para el amor de los jóvenes y las familias, lejos de quedar solapada, ha emergido muchos años después en la primera encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor. En los años 60, lo hemos escuchado los 2 días anteriores en esta Semana de la Familia, había estallado la revolución sexual. Son años en los que se aceptan y se extienden los anticonceptivos, a través de los cuales la sexualidad puede ser por fin separada a través de un medio científico del peso de la fecundidad que pasaba a quedar al arbitrio autónomo de la pareja. La divisa de la revolución sexual en este momento era la superación de la familia. En el año 1971, Cooper publicó un significativo libro en este sentido que llevaba por título La familia ha muerto.
Eran tiempos en los que se promovía la emancipación de los jóvenes en una edad lo más temprana posible para vivir de modo individualista, fuera de todo tipo de vínculos estables que, según una idea extrema de libertad, se pensaba que les encerraban en un mundo insufrible. En cambio, se proclamaba la bondad de una promiscuidad sexual que se presentaba como fuente de liberación frente a toda inhibición. Paralelamente, dentro del ámbito eclesial, se vivió de un modo muy dramático la polémica suscitada por la encíclica Humane Vitae, que envolvió a los episcopados y a los clérigos de forma muy directa con el escándalo de un rechazo sin precedentes. Con toda esta revolución cultural se quería superar de una manera errónea lo que los psiquiatras franceses del siglo XIX habían denominado la maladie catholique, la enfermedad católica, y que Ratzinger, en uno de sus libros, describe del siguiente modo: una neurosis especial, producto de una pedagogía distorsionada tan exclusivamente centrada en el cuarto y el sexto mandamientos, que el complejo resultante, con respecto a la autoridad y a la pureza, incapacita al individuo para un desarrollo de sí mismo en libertad. Esta enfermedad no solo era fomentada por los maestros de escuela que traumatizaban a los adolescentes con la amenaza de un castigo eterno por un momento de impureza, sino que era fomentada también por los manuales preconciliares sobre el matrimonio, que reducían todo el complejo territorio de la sexualidad a un cálculo de deberes conyugales y obligaciones contractuales. A esta acusación replica Benedicto XVI en la primera parte de su primera encíclica. Contra la pretensión de Nietzsche de que el cristianismo mató al Eros, declara él que Eros y Ágape no son realidades distintas. Hay una relación simbiótica entre las dos. La dimensión erótica del amor, que no me pide permiso para ocurrir, solo se realiza en la dimensión del ágape, que tiende a la donación gratuita. Salvo que fructifique en ágape, el Eros simplemente muere. De esta manera se comprende que la primera encíclica de Benedicto XVI no se dirige solo a los matrimonios, sino también a los jóvenes de las generaciones posteriores a la revolución sexual. Unos jóvenes a los que se ha proporcionado un único consejo a la hora de afrontar el amor humano: cómo evitar un embarazo no deseado. Esta situación quita a los jóvenes la posibilidad de crear relaciones que perduren toda la vida y les socava la alegría de ese momento tan importante de su existencia. Vemos a menudo hoy en las caras de los jóvenes una amargura notoria, afirma Joseph Ratzinger, una resignación que está muy lejos del entusiasmo de la juventud por aventurarse en lo desconocido. La raíz más profunda de este pesar es la falta de alguna gran esperanza y la imposibilidad de alcanzar algún gran amor. Todo lo que uno puede esperar es conocido, y todo amor acaba siendo un desengaño de finitud en un mundo cuyos monstruosos sucedáneos son solo un lastimoso disfraz para una desesperanza profunda. Consciente de los peligros que las reacciones contra Humane Vitae dentro y fuera de la Iglesia podían tener para la pastoral familiar, el cardenal Wojtyła trató de reparar el daño ya hecho colocando, como veíamos ayer, la totalidad de la encíclica dentro del contexto de una teología del amor que más tarde ampliaría durante los primeros años de su pontificado con sus memorables catequesis sobre la teología del cuerpo. Fueron tiempos recios en los que los teólogos católicos, fieles al magisterio de la Iglesia, sufrieron gran oposición por parte de grupos y pensadores instalados en actitudes de disenso. Al finalizar la Eucaristía solemne del primer Encuentro Mundial de las Familias, Río de Janeiro, el año 1994, ocurrió un gesto que muy pocos presenciaron. Carlo Cafarra, en aquel momento presidente del Instituto Juan Pablo II, y que un año después sería consagrado obispo de Ferrara, se acercó a Juan Pablo II con la intención de besarle el anillo papal. Era un gesto de cordial cortesía, pero este último se adelantó dándole un caluroso abrazo. Se trata del abrazo de dos personas que habían gastado su vida en favor de la familia. Juan Pablo II estaba ya en el periodo de su declive físico, tras la caída del año 93, en la que se rompió el fémur.
Caffarra, que había soportado todos los embates y las críticas contra la enseñanza del Papa, vivía ya los momentos de despedida próxima de su enseñanza en Roma. Era un abrazo de perseverancia, de fidelidad en medio de las pruebas, las persecuciones, las calumnias y las campañas orquestadas. Lo mismo podría decirse de la amistad cordial que mantuvieron Juan Pablo II y Joseph Ratzinger. También el Papa Benedicto XVI es experto en sufrimientos a causa de la verdad de la fe. Quizá por eso, cuando todo el mundo esperaba una encíclica contra el relativismo, Benedicto XVI nos ha sorprendido en su primera encíclica hablando del amor humano, que encuentra su medida y plenitud en el modo de amar de Dios. Estas páginas de Benedicto XVI pueden leerse como un entrañable homenaje a su predecesor. 2 vidas y una enseñanza. La experiencia vivida por Juan Pablo II y Benedicto XVI nos abre un camino apasionante hacia una renovada pastoral juvenil y familiar, en la que es muy importante superar el miedo y el desencanto. El miedo, en efecto, es una patología del cristiano, que le conduce a la parálisis de la acción y a la desesperanza. No tengáis miedo, nos decía Juan Pablo II al comienzo de su pontificado, abrid de par en par las puertas a Cristo. 7 años después lo repetía a los jóvenes con estas conmovedoras palabras. La primera llamada que quiero haceros, hombres y mujeres jóvenes de hoy, es esta. No tengáis miedo de vuestra propia juventud y de los profundos deseos de felicidad, de verdad, de belleza y de amor eterno que abrigáis en vosotros mismos. No temáis. Cuando os miro, jóvenes, siento un gran agradecimiento y una gran esperanza. El futuro del próximo siglo está en vuestras manos. En vosotros está la esperanza, porque pertenecéis al futuro, y el futuro os pertenece. En este mismo sentido, Benedicto XVI, a los jóvenes italianos reunidos en la casa de la Virgen de Loreto, les decía: en lo más íntimo del corazón, todo muchacho y toda muchacha que se abre a la vida cultiva el sueño de un amor que dé pleno sentido a su futuro. Para muchos este sueño se realiza en la opción del matrimonio y en la formación de una familia, donde el amor entre un hombre y una mujer se vive como un don recíproco y fiel, como entrega definitiva, sellada por el sí pronunciado ante Dios el día de su matrimonio, un sí para toda la vida. Sé bien que este sueño hoy es cada vez más difícil de realizar. ¿Cuántos fracasos del amor contempláis en vuestro entorno? ¿Cuántas parejas inclinan la cabeza rindiéndose y se separan? ¿Cuántas familias se desintegran? ¿Cuántos muchachos, incluso entre vosotros, han visto la separación y el divorcio de sus padres? A quienes se encuentran en situaciones tan delicadas y complejas, quisiera decirles esta tarde, son palabras del Papa, la Madre de Dios, la comunidad de los creyentes, el Papa están cerca de vosotros y oran para que la crisis que afecta a la familia de nuestro tiempo no se transforme en un fracaso irreversible. Ojalá que las familias cristianas, con la ayuda de la gracia divina, se mantengan fieles al solemne compromiso de amor asumido con alegría ante el sacerdote y ante la comunidad cristiana el día de su matrimonio. Frente a tantos fracasos, con frecuencia se formula esta pregunta: ¿soy yo mejor que mis amigos y que mis parientes que lo han intentado y han fracasado? ¿Por qué yo, precisamente yo, debería triunfar donde tantos otros se rinden? Este temor humano puede frenar incluso a los corazones más valientes, pero en esta noche que nos espera a los pies de su santa casa, María os repetirá a cada uno de vosotros, queridos jóvenes amigos, las palabras que el ángel le dirigió a ella. No temáis, no tengáis miedo. El Espíritu Santo está con vosotros y no os abandona jamás. Nada es imposible para quien confía en Dios. Haciendo de portavoz de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, a todos los que estáis implicados en la pastoral juvenil y familiar, yo también quiero deciros en esta tarde, me lo digo a mí mismo, no tengáis miedo. Exagerando un poco, un profesor decía hace unos años que la mejor noticia para la familia
Recientemente había sido la película La vida es bella, de Roberto Benigni. En esta película se cuenta la vida de una familia que se forma y vive el don de sí, con mucho humorismo, en medio de las circunstancias nada fáciles de un campo de concentración nazi. Quizá el problema radical de la familia no es que tenga muchos problemas, no es de estructuras, que no tengan en cuenta a la familia, no es de personas que no valoren la familia y que le pongan trabas. Quizá el problema de fondo de la familia sea interno, sea el de una debilidad de la familia para salir adelante. Lo que ocurre fundamentalmente a las familias en la actualidad es esto. La familia ha dejado el protagonismo de su vida en manos de las circunstancias. Unas circunstancias que le han sido desfavorables y que le han conducido a un cierto pesimismo. El pesimismo de querer y no poder conservar simplemente aquello que pensaban tener. En medio de esta situación hay que devolver a los jóvenes y a los matrimonios el protagonismo de su propia historia. Los grandes protagonistas de la pastoral juvenil y familiar son los jóvenes y los matrimonios, cada joven y cada matrimonio. La pastoral no es lo que hace un cura con los jóvenes y las familias, sino que es la vida de los jóvenes y las familias en la Iglesia. La pastoral familiar no se puede entender como acciones determinadas para un sector especial de personas raras que se casan, sino lo que se hace para ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación, la vocación al amor, y para que la realicen en plenitud. La pastoral es mucho más que un conjunto de recetas. Todo esto nos afecta, por supuesto, también a los sacerdotes, ya que, como decía el cardenal Angelo Scola, en una ocasión, si a las personas, cuando van a la iglesia, se les habla de todo menos de la familia y el trabajo, el Evangelio resulta algo innecesario, porque de aquello de lo que viven las personas no se les habla. Lo que es tarea vital de un hombre, donde está en juego su propia identidad, es construir una familia. Los sacerdotes debemos acompañar a los jóvenes y a los matrimonios para que vean ese camino verdadero, para que vean el plan de Dios sobre ellos y para que se hagan protagonistas de su propia existencia. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo al construir su familia. No es bueno que el hombre esté solo en el momento de contraer matrimonio, ni es bueno que el hombre esté solo ante los problemas familiares. El profesor Juan Pérez Soba me hacía caer en la cuenta una vez de una curiosa realidad. Cualquier pobre, en cualquier sitio de España, cuando tiene una necesidad, sabe perfectamente dónde acudir. En cambio, un matrimonio que tiene problemas no lo sabe. Debemos cuestionarnos qué imagen de la Iglesia estamos dando que no sabe acoger a los jóvenes y a los matrimonios en aquello que es fundamental para ellos. Esto es la pastoral familiar, acompañar a las personas en la construcción de su vocación al amor. Un amor esponsal que consiste no en probar, sino en entregar la vida. Ha llegado la hora de los jóvenes y de la familia. El futuro de la humanidad, dice Juan Pablo II en Familiaris Consortio, pasa a través de la familia. Y dirigiéndose en una ocasión a los cardenales de la curia, afirmó con contundencia: la Iglesia debe mirar a los jóvenes como a su esperanza. Todos los jóvenes deben sentirse acompañados por la Iglesia. Toda la Iglesia, en comunión con el sucesor de Pedro, debe considerarse cada vez más comprometida a escala mundial a favor de la juventud. En esta hora no basta con un mensaje, no basta con el anuncio de un sentido. Para llevar a cabo la tarea de la nueva evangelización es necesaria la fuerza del testimonio. El testimonio de los jóvenes y las familias indica que la buena noticia no es solo una narración, sino una historia de la que ser protagonista, un insertarse en la historia de una familia mayor, la de los hijos de Dios. La nueva evangelización requiere, por tanto, una profunda renovación de mentalidades y de estructuras. Se trata de restaurar el valor de la familia verdadera, iglesia doméstica, y de familiarizar las mismas estructuras pastorales de nuestra iglesia. Concluyo. Nos estamos preparando para celebrar en el verano la 24 Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, con la presencia del Papa Benedicto XVI. En mi conferencia he pretendido motivar a todos a participar en este acontecimiento, mostrando
de mano de dos gigantes en la fe, la continuidad que existe entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar como dos momentos de la única vocación al amor de toda persona humana. Hemos terminado hablando del protagonismo de las familias y los jóvenes en la nueva evangelización. Quisiera concluir con un testimonio de Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, en el que se evidencia este protagonismo esencial que han de tener los jóvenes en la construcción de la Iglesia del futuro y que el Papa aplica concretamente al fenómeno de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estas son sus palabras. Nadie ha inventado las Jornadas Mundiales de la Juventud. Fueron ellos mismos quienes las crearon. Las más de las veces han sido una gran sorpresa para los sacerdotes, incluso para los obispos. Superaron todo lo que ellos mismos esperaban. Estas jornadas mundiales se han convertido también en un fascinante y gran testimonio que los jóvenes dan de sí mismos. Han llegado a ser un poderoso medio de evangelización. Los jóvenes la saben expresar a su modo. No es verdad que sea el Papa quien lleva a los jóvenes de un extremo al otro del globo terráqueo. Son ellos quienes le llevan a él.